Muy buenas tardes, amigos de su portal de Economía Política y algo más, aquí nuevamente que en una emisión de esta mesa de análisis con la distinguida presencia de dos grandes catedráticos de las universidades más importantes de México, el doctor Raimundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Y el profesor Cristian Salazar de la FES Acatlán. Profesor, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Fer. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. El doctor Raimundo Tenorio, con uno de los programas más importantes de finanzas y economía de Cuentas Claras, 34.2, Agencia Mexicana de Noticias, todos los martes y sábados a las 6 de la tarde. Pues dos temas muy importantes también para esta temporada, profesor, doctor. Vamos a tratar el tema de la inflación y un tema muy actual que nos estuvieron preguntando y llamando los usuarios sobre los youtubers. Nos vamos a centrar en los youtubers mexicanos. Profesor, por favor, si gustas empezar con el tema de la inflación. Muchas gracias. Pues vamos a poner sobre la mesa un tema muy importante para todas las personas porque tiene un impacto directo en su vida cotidiana y tiene que ver pues con su bolsillo y con los precios de los insumos básicos. Doctor, pasaba yo por la gasolinera aquí por su casa en Tlalnepantla, Naucalpan, y yo veía la gasolina 22.50, 22.70, 22.90, 23.50 y 23.99 en un lapso de aproximadamente 2 meses. Eso me generó una preocupación y por ello me pareció relevante proponer este tema para que en un diálogo conjunto usted, que es el experto en economía, nos vaya planteando estos conceptos de manera sencilla. La inflación básicamente la podemos definir como el encarecimiento o el alza de los precios en un periodo determinado. Y bueno, en la última medición que compartíamos juntos antes del programa, usted me comentaba que la medición acumulada es de 6.02% hasta el mes de junio y que el último reporte mensual fue del 0.05%. Doctor, ¿a qué se debe el alza? Para que los amigos que nos siguen, amigos y amigas que nos siguen, ¿a qué se debe el alza de los precios o por qué se encarecen los precios o suben los precios como coloquialmente platicamos Sí. en el día con día? Sí, bueno, tal y como describiste, la inflación está definida como un incremento generalizado o bien promedio en un conjunto de bienes y servicios que consumimos todos. Y me llamó mucho la atención que la introducción que hicieras fue de que en tu recorrido por la calle, ir viendo los precios en las estaciones de gasolina de 22, de 23 pesos el litro, sea Magna, sea Premium, pues igual en el metro de la Ciudad de México, sobre todo las líneas que van por el exterior, seguramente las personas van viendo los mismos precios que tú observas ahí en las estaciones de gasolina, nada más que hay una diferencia. Tú tienes automóvil, en tu canasta de bienes y servicios incluyes el consumo de gasolinas y la persona que va en el metro no tiene en su canasta de bienes y servicios el consumo de gasolina, por lo cual esa persona que va en el metro puede decir, bueno, pues ¿a mí qué? Que aumente el precio de la gasolina hasta 25 pesos porque yo no consumo gasolina porque no tengo automóvil. ¿De acuerdo? Eso aquí nos debe llevar primero a reflexionar, a que todos tenemos de alguna u otra forma diferentes bienes y servicios que consumimos. Todos podríamos decir, por ejemplo, así como hablé de una persona de modesto ingreso que se transporta en el metro y ve el precio de la gasolina, pues podrá también recorrer las calles de la ciudad, el hombre más rico de México, y a lo mejor ni siquiera se fija en los precios que tiene la gasolina hoy y anda más preocupado por saber cuánto aumentó el BMW de acá o el Audi último modelo, cuánto aumentó de precio. Entonces, eso está en razón justamente también del ingreso de las familias. Y es justamente lo que nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía utiliza desde julio del año 2011. Antes del año 2011 correspondía a nuestro Banco Central, al Banco de México, hacer las mediciones de la variación promedio de los precios. ¿Qué hace entonces, o qué hizo en su momento el Banco de México y qué hace ahora el INEGI? Tiene que escoger una canasta, así se le llama, como si nos figuráramos una canasta, donde empezamos a meter
una serie de bienes genéricos que todos consumimos de alguna u otra forma en la cotidianidad, desde que consumimos analgésicos, vendas, consumimos prendas de vestir, playeras de caballero, pantalones de caballero, zapatos, las mujeres toallas sanitarias, lo que consumen de medias, por ejemplo, lo que consumen de algún cosmético, el shampoo, el acondicionador, o bien todos nosotros cuando acudimos al supermercado y vamos con una lista, sabemos que metemos ahí calabacitas, uvas, melones, papayas, apios, espinacas, cilantro, huevo, mantequilla, yogurts, y luego ya pasamos a la parte de carnes, embutidos, y metemos, que sea de carne de res, carne de puerco, retazo, pollo, a lo mejor quien entra ahí con un alto nivel de ingresos pasa por donde están los camarones, el caviar, o bien está la langosta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que hacer INEGI? Tiene que hacer una selección y hace una selección de 290 productos y servicios diferentes, para los cuales va a evaluar sus precios todas las semanas y en 35 ciudades diferentes de todo nuestro país. Levanta 15,000 cotizaciones en promedio al día, los encuestadores de INEGI. ¿Para qué? Para poder ir midiendo los cambios en los precios. Latas de sardina, de atún, de frijoles enlatados, de chiles en conserva, de frutas también en conserva, de lo que consumimos también de chocolates, del pan de caja, el llamado pan Bimbo, de los pastelitos que dicen recuérdame, como el Gansito, etcétera. No recoge precios necesariamente por marca, sino obviamente por lo que representa en el consumo de cada uno de nosotros. Igual leche, jugos, pero la información que se procesa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor se llama índice porque entonces lo que hace es juntar ahí esos 90 bienes y servicios genéricos, y entonces ahora lo que hace el INEGI, ya que juntó esos 290, pondera. ¿Qué es ponderar? Es darle un peso específico mayor o menor dependiendo lo que represente del consumo de la muestra que se hizo de 1,884 familias. Así entonces, bueno, seguramente está considerado ahí que tiene una ponderación del consumo de gasolina de bajo octanaje, de alto octanaje, cuánto pesa en nuestro gasto la leche, ¿de acuerdo? No tiene que ver nada con las cantidades. Pudiera ser que Fernando consuma 10 litros de leche ahí en casa porque la familia es grande y yo acá en casa consumo 2 litros de leche. Así que si aumenta el precio de la leche le va a afectar más a Fernando, pero porque consume más cantidad. Yo consumo menos cantidad, pero el precio aumenta por igual para los dos. Igual que las tortillas. Así consumas medio kilo o consumas 1 kilo o 3 kilos, te dan el mismo precio. Entonces no tiene que ver con las cantidades, sino los precios unitarios. Entonces, ¿verdad? Para no echarme más que este rollo inicial, primero, la inflación entonces corresponde a las mediciones de la variación de los precios de esta canasta de 290 bienes y servicios genéricos que afecta de desigual forma a las personas por la frecuencia en la que se consumen esos bienes y por lo que representa como gasto cotidiano. ¿De acuerdo? Ahora, para contestar la segunda parte de la pregunta del profesor Cristian, pues seguramente quien nos esté escuchando dicen, oiga, pero por ejemplo, pues sí aumentaron de precio las planchas, el refrigerador pues también aumentó de precio, sí, pero no lo consume usted cada semana, lo consume usted, ¿de acuerdo? A lo mejor cada 2 años, cada 3 años, o el colchón, pues a lo mejor tiene varios años ya sin cambiarlo, pero están considerados esos bienes ahí, en el índice de precios al consumidor. Pero hay bienes que se les llama volátiles, porque cambian sus precios más rápido que otros y más frecuentemente, como es justamente las frutas y verduras y los cárnicos. Ya usted, por ejemplo, ahorita terminó o ya está por terminar la época de mangos, ¿de acuerdo? Tanto Ataulfo como Manila. Pues sí, cuando hay oferta en el mercado, en su verdulería de ahí de su barrio, o va usted a la central de abastos, los precios están más o menos estables, el kilo de mango en 45 pesos. Pero en cuanto empiece a terminarse la cosecha de mango, a lo mejor si por antojo una embarazada en su casa quiere un mango porque está de antojo, pues para conseguirlo ahí por el mes de agosto o septiembre, y seguramente el precio va a estar en 60, 70 pesos si es que lo encuentra. Entonces tiene que ver también con el ciclo del producto.
en que haya escasez o abundancia y entonces los precios tienden a subir o tienden a bajar. Entonces creo que con esta primera introducción ayudaría un poco no a justificar que haya inflación, sino por qué ocurre la inflación. Sí, correcto. Perdón, perdón. Continúa, profe. Continúa, No, profe, adelante, por favor. adelante, perdón, Fer, perdón. Hay un ejercicio que hace nuestro querido amigo y conocido, gran amigo suyo, doctor, compañero tuyo en la FES, Alejandro Villalbazo, en su programa de espacio informativo de las mañanas. Él hace una medición muy importante de la inflación con algunos productos que selecciona desde que los investiga en la central de abasto. Muy, muy buena su medición de queridísimo. Adelante, profesor. Sí, doctor, veníamos observando antes de la pandemia que digamos la venta de productos y el precio más o menos estaba estable, promediando. Teníamos unos 20, 25 años, aunque se diga lo contrario, de tener un cierto control. Yo no digo que no había variación, pero había digamos, una nivelación, si se podría decir así, de la inflación y del costo de los productos. La pandemia sí le pegó a la forma en que se venía dando la producción e hizo que variaran los productos. Yo recuerdo haber ido al Sam's, a otros comercios y de repente no veía huevo, doctor, de repente, híjole, no veía algunos cereales, algunas cosas, ni decir de los productos de sanitización, el gel, las toallitas, incluso algunas medicinas, doctor, por ahí el paracetamol, el alcohol para las heridas, hubo un tiempo de escasez. Se paró la producción de cervezas, si no mal recuerda, doctor, También. como medida preventiva. Hubo mucho debate al respecto. Unos decían que tenían que sacar el stock. Hubo mucho chisme al respecto de todo esto, pero lo cierto es que hubo desabasto de cerveza y lo que eso implicó, tardó tiempo en volver a producirse y en volver a tener los estantes llenos en los distintos comercios. Y Sí. yo ahí me di cuenta, doctor, que la economía no solo es un asunto de cuentas ni de matemáticas, es un problema social. Si no hay frijol en 2 o 3 días, esto colapsa. Si no hay tortillas en 2 o 3 días, nos vamos a un conflicto terrible social, porque la gente se desespera al entrar a los negocios y no encontrar, y va a otro. Lo vivimos también, doctor, con la producción de oxígeno para la gente que enfermaba tristemente del COVID y no había la suficiente oferta de oxígeno. Entonces, por eso era importante destacar, la economía no solo son números, doctor, es un problema social. Sí, así es. Fíjate que justamente acabas, por ejemplo, de hablar del precio del oxígeno. El precio del oxígeno, sea en tanque, en cilindro, lo que sea, no está en el índice nacional de precios al consumidor, ¿de acuerdo? Y aunque estuviera, no sería de consumo generalizado. Entonces, qué bueno que pusiste ese ejemplo, que es uno justamente de los bienes que no están ahí, pero sí está, por ejemplo, el servicio de telefonía celular, ¿de acuerdo? Que todo mundo utilizamos, bien que mal, una llamada al día o una consulta de datos, ¿de acuerdo? Está, por ejemplo, el pago de peajes en las carreteras, aunque no todos lo utilizamos. Está el precio de boleto de avión, el precio del hospedaje en centros turísticos, etcétera. Las loncherías, incluso, así como hay precios ahí en el índice de precio al consumidor de los restaurantes fifís, pues también hay de las loncherías, y es incluso donde más varían los precios. La renta de vivienda, el gas doméstico, los productos de limpieza, como son el detergente, el jabón de baño, etcétera. Es de veras muy enriquecedor ver esa lista. Pero fíjate que tú diste también otra ruta para el análisis de lo que impacta la inflación en las personas, en las familias, que es que hay una canasta de consumo mínimo a la que antes se le llamó canasta básica. De esos 290, se reduce a 176 la llamada canasta de consumo mínimo. Es decir, ahí sí, esos bienes que están en la canasta de consumo mínimo, todo mundo los consumimos al menos una vez a la semana. Y ahí están obviamente cebollas, están obviamente piezas de pan, etcétera.
Bueno, esos bienes que miden esa variación de precios, lo que hacen es, no solamente son un instrumento estadístico, ¿verdad?, que mide el INEGI, pues dice ahí, el INEGI informa, ahí está la información. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve primero que nada justamente para tomar decisiones, pues para que la autoridad justamente, como sabemos, por ejemplo, ahorita, pues llame su atención que tenemos un año con el incremento en el precio del gas doméstico que todos usamos, que ya llega al 42% de incremento anual. Hoy cuesta un tanque de 20 kilos 550 pesos en promedio y un tanque de 30 kilos 710 pesos el cilindro. Sí, yo sé que hay personas que tienen gas estacionario arriba en sus azoteas, pues está igual el precio. El litro está en 13.70 en promedio. Es un insumo básico para todos. Entonces, eso afecta nuestro poder adquisitivo, porque entonces aquí hay algo muy claro para todos y les va a ser muy familiar. La liebre son los precios de los bienes y servicios que consumimos y la tortuga es el salario. Es una carrera bastante desigual. Entonces, en esa carrera bastante desigual, los precios se incrementan cada semana, cada mes, cada año con la renta, etcétera. El salario se incrementa cada semana, se incrementa cada mes, no se mantiene detenido. Entonces, cuando los precios corren más rápido y el salario se queda no como tortuga, sino queda anclado ahí en el tiempo, esta diferencia que hay en esa carrera se le llama pérdida de poder adquisitivo, porque entonces usted va a esperar a que llegue el próximo aumento salarial para que si esta pérdida es del 10%, pues le aumenten el 10% para que pueda usted recuperar poder adquisitivo. Entonces, el indicador de inflación, ¿para qué sirve? Para negociar salarios. Por eso es que sindicatos o usted de manera también independiente debe de tener presente el indicador de inflación. Es un indicador además social, como lo acabo de decir el maestro Cristian. Por ejemplo, para negociar la renta, si el próximo enero o próximo mes se le vence la renta con su arrendador, llega el arrendador y le dice, oiga, 10% de aumento en la renta o con la pena tiene usted que dejarme el departamento. A ver, espéreme, ¿cómo que 10%? Si la inflación va si acaso en 6% y usted me quiere aumentar 10% y además no me han aumentado el salario, no, hablemos por favor de cosas más serias. El indicador de inflación le permite a usted hacer negociaciones salariales, negociaciones sociales, perdón. Pero también, obviamente, este incremento de precios lo que altera también es la relación en el mercado justamente entre productores y demandantes, lo que mencionaba el profesor Cristian. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Algo inédito. Decimos los economistas que la inflación se causa por un choque de demanda, es decir, porque hay más demanda de bienes, ¿de acuerdo? Y vaciamos los inventarios y entonces quien tiene esos inventarios los aumenta de precios para no quedarse sin inventario. Hay compras especulativas de parte nuestra, como ocurrió con la pandemia. Compramos más kilos de arroz, más kilos de frijol, más papel sanitario, más pastas de dientes. ¿Ya? ¿Por qué lo hicimos? Porque como íbamos a estar encerrados en casa, no íbamos a poder salir con la misma frecuencia a reabastecer nuestra alacena de la semana, de la quincena o del mes. Pero lo que hicimos fue vaciar los inventarios. Pero además, quien produce esos inventarios, los productores de latas de conservas, de prendas de vestir, también pararon. También pararon. Entonces, al parar la producción, ¿qué ocurre entonces cuando volvemos a salir a comprar estos bienes? Ellos han vuelto a producir, vuelven a reponer los inventarios, pero como hay tanta demanda de nosotros por reponer lo que tenemos, pues es que ya me hacía falta comprarme un par de calcetines o me hacía falta comprar zapatos, etcétera. Entonces encontramos que los precios suben. Por esa razón, entonces, es de que tenemos este choque de inflación, ahora sí al que le podemos llamar de oferta, porque lo que estamos encontrando es que los productores de esos bienes los han aumentado de precio porque también pararon y porque también reponer sus inventarios, lo que hacen es reponer los costos fijos que tuvieron que asumir en el paro. Entonces, sí estamos en un problema de inflación, pero déjenme darles la buena noticia. Esta inflación de 6% yo sé que les preocupa, que les desespera, pero ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar en alrededor del 6%. ¿Por qué? No porque yo
tenga la varita mágica, perdón, para parar la variación de los precios, sino porque ya se está regularizando esa oferta y demanda en los inventarios de todo lo que compramos. Entonces, vamos a tener, sí, de aquí hasta fin de año un promedio de inflación de entre 5 y 6%. El año que viene, ahí como para el segundo semestre, pudiéramos empezar a hablar de que baje nuevamente al 4 o al 3. ¿Por qué nos conviene una baja inflación? Porque entonces esa carrera de la que le hablé entre la liebre y la tortuga, obviamente ya la distancia se acorta y entonces podemos aguantar, ¿verdad?, un poquito de rezago en la pérdida del poder adquisitivo para pedir aumento de salario y también desde luego para poder ajustar nuestras negociaciones salariales. Oiga, doctor, nada más por último, por este tema de la inflación. Lo he escuchado con mucha atención, ha sido maravillosa su explicación. Ya respondió a una pregunta que yo le iba a hacer, que si se iba a regularizar esto. Qué bueno que nos los aclara, que sí, que evidentemente pues las aguas toman su cauce, la producción se vuelve a estabilizar, el consumo se vuelve a estabilizar y la economía más o menos se vuelve a regularizar. Y quiero meter un elemento aquí de debate, doctor, lo escuché. Yo creo que en esta parte de la economía siempre hay una situación de egoísmo ideológico. Yo efectivamente tengo automóvil, doctor, no digo la marca ni eso porque no viene al caso, Aston pero Martin. no es exactamente, no es un Ferrari, ¿verdad? Ni es Aston un Martin Mercedes-Benz, 2021. es algo más modesto y tiene que ver no tanto con la posibilidad adquisitiva, sino de uso que yo le doy. Para mí es muy práctico, desde luego es un auto pequeño, compacto, no necesito más, etcétera, etcétera, por aquello de la gasolina. Pero yo considero, doctor, que discriminar los productos por el uso es una mala, es una situación ideológica anómala. ¿Por qué? Porque el transporte no solo es para mi vehículo, eso tiene que ver con la producción de los productos donde se utiliza gasolina. Si sube la gasolina, va a subir la producción de la siembra. Si sube la gasolina, sube la transformación de esos productos, porque Sí. muchas de las máquinas utilizan combustibles, energía eléctrica o gasolina. Pero también, doctor, a ver, yo no uso mucho avión, pero y yo creo que alrededor mío, muchas personas no usan avión, pero yo creo que deberíamos de pensar en tener precios competitivos para cuando la persona tenga la posibilidad o le llegue la necesidad de utilizar avión, esté a precio accesible. Yo sí soy aspiracionista. Bueno, mira, profesor, y mira, Fernando, y miren quienes nos escuchan y ven, déjenme decirles lo siguiente. Justamente el hecho de que la gasolina, hay insumos de esos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, déjenme decirles de que ese bien sirve como insumo justamente para lo que mencionó el profesor, para transportar el equipo de reparto que mueve las cajas de huevo, o bien el que va a la central de abastos y mueve con su camioneta y trae las frutas y verduras. Ese costo en el insumo que él utiliza le llamamos costo variable. Y si ese insumo se va incrementando, pues él va a ver que la nota que pagó de gasolina es mayor, que lo que está cobrando el de logística por llevarle materia prima a una fábrica ya le cobró más porque aumentó el diésel. Entonces, ¿qué hace con ese aumento de costos? Los transfiere al precio que le fija el consumidor. O sea, tarde que temprano esto se convierte en un círculo vicioso, en donde el incremento en costos derivado justamente de una materia prima como es la gasolina, se va a transferir a nosotros, a los consumidores. Y también, para cerrar esta parte, y con esto que subyace al argumento del profesor Cristian, es qué tanta competencia hay en el mercado. Entre más competencia haya en el mercado, la autorregulación de precios es mejor y protege al consumidor, porque nosotros consumidores, véalo usted, cuando va al mercado de su barrio y ve cuando menos 10 verdulerías que le venden ayer el jitomate, los pepinos, las jícamas, las manzanas, las guayabas, las ciruelas, etcétera, y usted recorre y decide en cuál comprar. Y si todos están igual, ¿qué quiere decir? No que se pusieron de acuerdo, sino que están, ¿qué? Autorregulados, que fueron y ahí observaron al de junto
y ya ofrecen un precio. O bien usted puede irse también a un supermercado y va a poder comparar los precios. Competencia. Cuando no hay competencia es lo que definimos como monopolio. Es decir, que hay uno solo, que es el que ofrece ese bien y servicio, y entonces sí, ya nos debemos de preocupar, porque entonces, como no tiene competencia, ni va a ser eficiente y nos va a poner el precio que se le antoje. Por esa Doctor, razón, mande usted. y en ese punto es cuando verdaderamente se abre la desigualdad entre las personas, porque el monopolio maneja el precio a como quiere y a como le da la gana. Ineficientemente, además. Y eso limita el acceso de otras personas a esos productos. Por eso llamaba la atención en esta situación. No hay que, no, el hecho de que yo no use un producto o que yo crea que sea suntuoso y que por eso mismo debe de costar caro, a ver, yo creo que es una mala perspectiva económica. Yo creo que debemos trabajar para que el conjunto de los productos tenga este mercado que dice usted, tenga esta competencia y en algún momento sea accesible a las personas. Si Sí. una persona en algún momento, Doc, está bien, está la carretera libre a Toluca y no hay problema, pero también tiene derecho o en algún momento puede tener la necesidad de ocupar la carretera de cuota y es válido aspirar a ello, es válido a comprarse un cochecito mejor, es válido a comprarse una televisión mejorcita, o sea, ¿por qué no? Porque ahorita no lo puedo hacer, estoy condenado a cargarle la mano a esos productos y, como usted dice, crear un mercado ineficiente, o creamos un mercado donde contribuya a que las desigualdades sean menos. A ver, muy bien. Para cerrar con esto, a ver, ¿en qué estarían más de acuerdo ustedes, no solamente mis compañeros de esta mesa, sino quienes nos escuchan, a revisar de qué manera y cómo están compitiendo los distribuidores de gas doméstico en cilindros, cómo están compitiendo, cuáles son evidentemente sus costos, sentarse con ellos y revisar y que ellos expongan por qué están poniendo esos precios, o de golpe en el escritorio decir, mañana mismo yo gobierno pongo un precio máximo a la distribución de gas y ahí se tienen que ajustar las empresas. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Que las empresas van a empezar a dejar de distribuir gas. Eso yo ya lo vi, jóvenes, hace 30, 35 años. El hecho de que el gobierno se meta a regular precios por un golpe en la mesa, como anunció ya saben quién, está totalmente equivocado. No posee información. NPI. Entonces, eso no debe ocurrir. Mejor revisemos cómo está la competencia, ponemos incentivos para que haya competencia y no metemos las manos, obviamente, en lo que los consumidores con su soberanía deben de decidir. Claro, pues muy interesante tema, doctor, muy interesantes reflexiones que esperemos nuestro auditorio, la gente que nos ve, que nos escucha en podcast, nos haga sus observaciones como lo ha venido haciendo. Pasamos a este segundo tema, que es un tema muy actual, que esta semana vivió en los medios una mare magnum de opiniones, nos volcamos en las redes sociales a hablar de ello, que son los youtubers. Aquí me investigué un poquito, doctor profesor. La descripción de youtuber es un productor y gestor de contenido audiovisual que utiliza a YouTube como su plataforma de comunicación. Es una actividad, un negocio que en los últimos años ha venido en aumento, que ha venido pues siendo más popular cada vez, ¿no? Recordamos que de los primeros famosos que salieron de esta plataforma de YouTube fue el cantante canadiense Justin Bieber, que ahora pues, es una estrella mundial. Justin Bieber con innumerables ganancias económicas. Aquí les voy a leer un dato. Los 10 canales de YouTube con más suscripciones en 2020 y 2021 en México. Un dato que saqué de 3 o 4 páginas, entre las cuales está Uno TV, Terra. Y esta es la lista. El primer canal de YouTube que tiene más suscriptores es Badaboom, que es una productora de contenidos con 44 millones de suscriptores. Luisito Comunica, un youtuber viajero, tiene 35.2 millones de suscriptores. Kimberly Loaiza, que es una cantante, 28.6 millones. Yuya, una empresaria,
24.6 millones. Los Polinesios, un grupo musical, tiene 24.4 millones. Masha y el Oso es una serie de televisión, tiene 18 millones. Yukilop tiene 17.1 millones, es un grupo musical. Baby Boots, canciones infantiles y cuentos, tiene 16.9 millones de suscriptores. Peppa Pig, español latino, canal oficial, 16.8 millones de suscriptores. Y Wherever Tomorrow tiene 16.7 millones. En una segunda intervención vemos las ganancias. ¿Cómo ven esta parte, doctor, profesor? Bueno, inicio. A mí me parece maravilloso y emocionante este mundo de los youtubers, por una cosa. Lo voy a decir desde la parte personal. Yo nací en los años 80 y cuando yo nací lo único que había era televisión, y esa televisión, recuerdo, tenía dos programas. 24 horas por la noche, que era un noticiario con el periodista Jacobo Zabludowski, y siempre en domingo, los días domingos, con aquel conductor que se llamaba Raúl Velasco, que seguramente ya los chavos de la actualidad no recuerdan. Para mí era muy frustrante porque yo no tenía otras alternativas o otras opciones. Yo quería ver otras cosas, pero eso era lo que existía. Pero también he de decir que en estos tiempos pues es la revolución digital. Pero antes de ello quiero compartir una pequeña anécdota. Doctor, una vez se funde la televisión, porque la televisión antes era de bulbos y tenía perillas para cambiarle el canal, no sé si recuerdan ustedes. Era una televisión de una marca ya que no está desconocida, Philco, Dios bendiga, que eran esas cosas. Y se descompuso, doctor, y mi papá tardó como un año en comprar otro televisor, y en ese tiempo yo escuché la radio, escuchaba a José Gutiérrez Vivó, a Monitor, escuchaba una serie de Tres Patines, doctor, la serie esta cubana famosa, un montón de programas que la verdad me aperturaron la visión que yo tenía solamente de la televisión. De los años 90 para acá ha sido terriblemente abrumador el cambio. Ha habido cosas novedosas desde cable, cuando uno tenía la posibilidad de tener 100 canales, era una maravilla. Cuando tú podías ver 30 noticieros, era una maravilla de donde quisieras. Pero sobre todo en los últimos años se ha venido transformando todavía más el mundo tecnológico y las plataformas, y la televisión se ha desplazado. Maravilloso, es algo que a mí me emociona terriblemente, porque precisamente lo que tú decías es algo bonito, los contenidos, que gente común y corriente de cualquier nivel social, en cualquier actividad, pueda generar contenidos y los pueda transmitir, como lo estamos haciendo nosotros. Es maravilloso y es brutal, al grado de que yo en lo personal no consumo televisión abierta ni televisión de cable, más que algunos eventos muy específicos, Fer, tú lo conoces, deportivos, etcétera, pero que no sigo ya la televisión, como el concepto de televisión que teníamos anteriormente. No sigo los noticieros se han convertido en algo terrible, en muchas mentiras, en muchas cuestiones que habría que explicar y que tiene otro sentido. No todo está mal, desde luego, pero sí da la oportunidad de generar otros elementos. Y a mí me gustan mucho varios youtubers, como bien lo decías, mi querido Fer, sobre todo los que se dedican a la promoción de las ciudades. Es un contenido que me gusta mucho, los que van y dicen, es una forma de viajar por el mundo sin tener que hacerlo, da acceso, doctor, a quienes no tienen la posibilidad de conocerlo presencialmente, pero sí que lo conozcan por video. Eso es maravilloso. Y también a mí me gusta mucho otro blog de un coreano, Fer, Coreano Vlogs, que es un cuate que ha sido exitosísimo. Habla mejor el español un coreano que muchos de nosotros, y habla del español mexicano, no me refiero a que hable el español como lo dice la Real Academia de la Lengua Española.
también me he dado cuenta que hay algunos otros youtubers que han venido de Venezuela, doctor, por cierto, a raíz de la crisis económica, y que han hecho un contraste, y eso me parece maravilloso, entre la economía y la forma de vivir en Venezuela y la que tenemos en México. Valdría la pena, y son venezolanos, valdría la pena, uno se llama Neurokiller, otro se llama Gabriel Herrera, que han tenido que irse, doctor, de Venezuela, por lo que usted explicaba, por la forma en que se ha echado a perder la economía. Ahí yo me di cuenta, doctor, y aprendí esta parte de la economía. No hay dinero, doctor, en Venezuela, no valen nada los bolívares, no pueden sacar dinero de los cajeros, doctor, porque no valen, aunque le dieran 1,000,000 de bolívares, no, son como $2 o $3, no tiene valor el No, dinero. 1,000,000 de bolívares es equivalente a 32 centavos de dólar. 30, imagínense nada más, y entonces wow, es un colapso terrible, y que todos estos contenidos, todos estos temas se dan a partir de estas nuevas formas de comunicación. A mí me parece maravilloso, me emociona, fantástico. doctor. Sí, desde mi punto, de mi ángulo de análisis, y para no teorizar mucho sobre ello de mi parte, porque lo que acaba de hacer el maestro Cristian es muy pragmático, es de que el desarrollo de la plataforma específicamente de YouTube democratizó el acceso a la difusión y a la información. La primera parte, ¿por qué democratizó el acceso a la difusión? Porque democratizar quiere decir hacer participar a más, y que entonces estos que participan más ganen justamente audiencias a partir de la forma en lo que comunican y cómo lo comunican. Y además, bueno, esta democratización al facilitarnos a que las personas, como menciona el profesor Cristian, común y corrientes, a veces lo común no parece ser tan corriente porque se preocupan por los contenidos, justamente generen también un acceso a la información, en donde nosotros tenemos ahora un grave problema. Es discriminar y poder adoptar y adaptar lo que queremos encontrar en los canales de YouTube. Entonces, incluso hoy los algoritmos, ¿verdad?, hacen que, dada la frecuencia con la cual nosotros accedamos a determinados canales de YouTube, pues ya hasta nos los pone, ¿verdad?, el algoritmo ahí como la selección previa de lo que deberíamos de continuar viendo, bien sea porque nos suscribimos o bien sea simplemente porque tenemos frecuencia en verlo. Entonces, las tecnologías de información democratizaron el que nosotros, la llamada sociedad civil, sin tener el poder detrás de la producción, la redacción de canales tradicionales de difusión abierta, como es la televisión, pues puedan hacer que nosotros difundamos también algo para públicos que pensamos nos van a escuchar. Entonces, esto es fabuloso, claro que sí, yo estoy completamente de acuerdo y feliz, como lo está el profesor Cristian, de que esto esté ocurriendo. Y sí, hay de todo, de acuerdo, aunque mencionaba el ingeniero Avendaño en esta semana, hay de todo, hay quien hace mal uso justamente de esta capacidad de poder comunicar, de poder difundir, y bueno, pues se transgreden las leyes, tanto civiles, y obviamente se convierten en ser so pena de que se compruebe, en sancionarlas con las leyes penales, pero muy independientemente de esos acontecimientos por ahí con algunos youtubers que se pasan de lanzas, como diríamos, me parece que prevalece a final de cuentas esta democratización también de la libertad de decidir también qué queremos escuchar. Entonces, hoy tenemos ese gravísimo problema que es discriminar qué es lo que queremos escuchar a la velocidad de inmediatez que queremos, y sobre todo las distancias. Esto es maravilloso, caray, también el tener, el cerrar esta brecha de distancias y poder ver canales de YouTube, ¿verdad?, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento que tengamos disponible. Entonces, la verdad es de verdad que es maravilloso esto que ha ocurrido justamente con la difusión de producción de personas. Doctor y profesor, en este caso yo comparto mucho tu sentir, prof, porque yo soy un poquito antes que tú. Crecimos viendo los mismos programas. ¿Veías más Nescafé o qué? Con Paco Malgesto. No, el Club del Hogar. El Club del Hogar, me acuerdo mucho de eso.
pero nosotros nada más teníamos el Chavo del 8 los lunes, el miércoles el Chapulín Colorado y el domingo Chabelo. A mí siempre me llamó la atención esto de escribir, de dar mi punto de vista. Mi primer pinino fue por ahí de los años 90 con la porra del equipo de fútbol de los Pumas de la UNAM, la porra ultra, del cual soy el fundador, en el cual hicimos un boletín que repartíamos en los partidos de fútbol de los Pumas. Llegó a tener mucho éxito, que nuestro querido amigo Arturo Lesayuk nos patrocinó y nos daba por ahí alguna entradita económica. Ese fue mi primer contacto. Lo dejé porque pues, tuvimos que dedicarnos a otras cosas. Pero tú sabes, prof, que tú me has ayudado mucho con esta parte, doctor, usted también lo sabe. Yo tengo un canal que se llama Finger Sports Media. Y también nació así con esa inquietud de decirle a la gente de aficionada al fútbol americano, yo soy un aficionado que estoy viendo esto. No soy un experto, no soy un egresado de ciencias de la comunicación, pero yo quisiera que los medios de comunicación tradicionales o expertos me dijeran esto, porque a veces, ustedes lo han visto, estamos viendo cualquier evento deportivo y dices, caray, ¿qué estás viendo? Nos ha pasado esta semana, profe, con los partidos de la Eurocopa, cuando ves que le van a arrancar la pierna a uno de los jugadores con el patadón y el comentarista dice, yo no veo falta, pues mi hermano, el que usa lente soy yo, ¿verdad? Y eso fue lo que a mí me orilló a dar en este paso con esta herramienta que es YouTube, con la herramienta que es Facebook, a dar mi opinión, y es algo muy sano, ¿no? Yo sigo también a muchos youtubers como Luisito, como mi queridísimo amigo y hermano Daniel Cervantes de Chachareando, que nos transporta a esos mercados de chácharas y compra cosas, y ha rescatado, profesor, acaba de rescatar hace un par de semanas un rollo fotográfico de Kodak, que compró, que era de 1950 y tantos, y lo reveló, y unas fotos increíbles. Se encuentran tesoros bien importantes, y este tipo de canales nos transportan a eso, ¿no? Aparte de que en nuestro caso, prof, también pues, tenemos un canal por ahí de automovilismo, que nos apasiona, ahí estamos en las carreras de Fórmula 1, contrastando punto de vista con nuestros amigos, nos transportan esos canales a nosotros a una diversión. Hay gente que lo hace, como estos que hemos notado, que he nombrado, que lo hace como un auténtico negocio. Y aquí es donde entra esta segunda parte, doctor. Una investigación que sí tuve que también ahí por ahí buscarle en varias partes. Y aquí tengo una lista de los 5 youtubers que más ganan en México. El primero es Luisito Comunica, que mensualmente gana de $49,700 a $785,000. Los polinesios de 36,000 a $584.2 mil. Kimberly Loaiza 10,300 a 164,200. El escorpión dorado, que es también otro youtuber, de 3.7 mil a 59,3 mil dólares. Yuya de $1,300 a $20,600. Doctor, ¿cómo esos números, doctor? Sí, bueno, pues obviamente eso es tanto por los suscriptores, por los cuales YouTube obviamente les da obviamente un reembolso y les paga porque obviamente se insertan anuncios, pero vaya, es parte precisamente de lo que hace atractivo el que mantenerse por parte de estos youtubers que acabas de mencionar, que sus contenidos tengan que mantener la calidad de retención de sus suscriptores, porque donde sus contenidos obviamente no cumplan con las expectativas de los suscriptores, pues empieza a haber bajas de esos suscriptores y se convierte ya no en una fuente de trabajo para los youtubers, sino en una fuente de desprestigio. Entonces, en razón de ello, bueno, pues también se tejen relaciones sociales entre el youtuber y sus suscriptores, porque no puede estarle hablando tampoco en lo abstracto a nadie, tiene que dirigirse a sus suscriptores. De ahí de que el perfil de quien escucha a estos youtubers, por yo te puedo decir, yo no sabía de quién, la muchacha esta, es la que mencionaste, la que tuvo el problema esta semana. No, la que mencionaste en el ranking Yuya. Yo, mira, ni la más remota idea tengo yo de quién es, porque no está en mi perfil.
¿de acuerdo? Yo también no la Escuchar lo que conocía, la había escuchado, pero no tenía ni la pero menor idea. vaya, respeto, y desde luego los suscriptores por algo estarán ahí, ¿no? Como también, pues es obvio, no estoy en el canal de Justin Bieber, ¿de acuerdo? Es decir, entonces hay para todo, eso quiere decir la democratización justamente y el acceso de más oportunidades para quien quiera difundir contenidos. Así que me parece que aún estamos a mitad del camino con respecto a lo mucho que nos puede deparar en creatividad, en ideas, en relaciones sociales, a través obviamente de lo que difundan los youtubers. Así que pues felicidades también a ti, Fernando, que estás haciendo ese esfuerzo, ¿verdad?, por desarrollar tu canal. Y bueno, pues simplemente me parece que el enfoque debe ser no perderlo, no desanimarse y desde luego, bueno, pues que tu público pues obviamente te pueda seguir y en ello está obviamente también la responsabilidad que tú tengas con ellos. Sí, captar la atención sobre todo y ser constante, porque pues yo veo, por ejemplo, otros canales como una señora que yo sigo mucho de allá de Michoacán, Mi Rancho Tu Cocina, sube sus videos de recetas tradicionales en estufa de leña y en 2 horas ya tiene 105,000 visitas. Ah, yo cuando veo mis videos, por ejemplo, de la semana pasada que subí por ahí una película, profe, no sé si tuviste oportunidad de verla, una de las de fútbol americano, Viva la Juventud, tengo 3,000 visitas, estoy contentísimo, ¿no? Y llevo una semana, y la señora en media hora ya lleva 103,000. ¿Cómo ves esto, profe? Sí, no, lo que dice el doctor es muy cierto. Después de que, digamos, inicia como un contenido, digamos, con cierto azar, sí se van especializando y sí se van ubicando en cierto mercado. El mismo Luisito Comunica fue entrevistado en un evento de youtubers en Dubái, precisamente, y le preguntaban a él por qué no ampliaba su espectro de público latinoamericano o gente que habla español por gente que habla inglés. Y él decía una cosa muy sencilla: primero, es que si yo lo amplío me voy a desenfocar, porque mi lenguaje, mis chistes, mi humor va dirigido a la gente de habla hispana. Yo no me van a entender igual, ni va a ser el mismo humor, ni van a ser las mismas cosas para la gente que habla inglés, porque se va a entender de otra manera totalmente distinta. Y efectivamente, sí empiezan a cuidar. Esto que empezó, digamos, como algo romántico, se empieza a volver algo profesional. Eso es evidente. Al grado que Luisito Comunica no es él ya, Fernando, No, son compañías. A partir de él funda equipos, compañías que ahora venden ropa, que ahora venden un tequila con sabor a tamarindo, tiene un restaurante. que tiene el restaurante Deigo, famoso de comida japonesa, pero todo esto se hizo alrededor del canal y se fueron profesionalizando. Lo que yo quiero rescatar de esto, que es una nueva posibilidad también para toda la gente de incursionar en varios negocios. O sea, verdaderamente estas aplicaciones, estas tecnologías han potencializado los negocios. Sí. Los contenidos, doctor, también me parece algo maravilloso. Hay para todo, siempre hay groserías, siempre hay pornografía, siempre hay, pero si esto se quiere ver, digamos, desde un punto de vista, como decía Fernando, desde un punto de vista divertido, desde un punto de vista a lo mejor cultural, y no me refiero a cultura elevada, me refiero a la cultura popular. Por ejemplo, recuerdo dos maravillosos canales, Fer, que hablan de la comida también, La Ruta de la Garnacha y el Sí. Peluche Torres con La Garnacha Te Apapacha, que lo que hace es promover... De Acatlán, por cierto, ¿verdad? De Acatlán, por cierto, es promover los negocios de comida local, y eso ha hecho que la gente pues se emocione, vaya. Me acuerdo de las carnitas Don Peter, Fer, que están de este lado de Naucalpan, de ciertos negocios de la colonia Santa María la Ribera. Entonces, esta forma hace que los negocios pues tengan también atracción de gente que los quiera ir a visitar. Y había otros contenidos que a mí me gustan muchísimo, que son los de viajes. Doctor, hay un muchacho de Jalisco, se llama Alejandro, Alex Tienda, que fue y viajó a Corea del Norte, doctor, y entonces hizo un esfuerzo para tratar de proyectar lo que era Corea del Norte, de cómo vive la gente. Ya sabemos que es un régimen comunista muy represivo, muy controlador,
Pero bueno, pues ahí él nos ilustra en algo que a lo mejor no podríamos hacer ni ver. Claro. Transmitió en vivo desde el paralelo 38, bueno, hay una serie de reglas que tiene que cumplir para filmar, obviamente, en un régimen de este tipo, pero bueno, pues uno puede ver, él dentro de las limitaciones que tenía pudo transmitir, doctor, cómo ponían las fachadas de ciertos edificios tapando a los lugares de miseria, de pobreza, y entonces, bueno, uno empieza a ampliar su cultura, o sea, no tienen que ser Claro. tampoco contenidos así Muy sofisticados. muy sofisticados. Pero otra cosa que hizo Luisito Comunica también con otro youtuber que se llama Bert O, se la recomiendo, doctor, también un blog que se llama Entre Cortinas, fueron a entrevistar al presidente Nayib Bukele de El Salvador. Vale mucho la pena, doctor, ver esa entrevista de Nayib Bukele. Me parece que es uno de los líderes jóvenes de la política mundial que tiene mucha claridad sobre el uso de estos medios, la forma en que interpreta la vida. De verdad, si no han seguido a Nayib Bukele, vean sus redes sociales, vean su imagen, cómo la tiene trabajada, es un cuate que le entiende bien. Yo diría que se asemeja mucho a Barack Obama en este manejo de cómo ha llevado la parte de primero su campaña y después su gestión al frente del gobierno de El Salvador. Entonces, contenidos hay muchos, y como bien decía usted, doctor, pues nos toca discriminar, pero sí, yo considero que en un balance salimos ganando más que perdiendo. Claro, y aquí hay algo muy importante, que tocaste un tema muy, muy trascendental e importante aquí en las redes sociales. Luisito Cobrica es una persona que nos acerca. Yo he visto muchos videos de cuando está la gente que vive en los panteones en la India, fabuloso. Y mencionaste algo muy importante cuando le preguntan a Luisito por qué no se expandía. Y eso es importante, ¿por qué? Porque uno tiene que tener muy claro el público al que vas a llegar y al público al que quiere llegar. A mí me han hecho y no te imaginas, profe, no te imaginas, doctor, cuántos insultos, mentadas, sugerencias en buen plan me han hecho. ¿Por qué en tu canal no tocas otros equipos de fútbol americano? Mi canal es exclusivamente para equipos de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestros Pumas, según nuestros Pumas Zacatlán. ¿Por qué no ves al Politécnico? Porque honestamente a mí no me interesa el Politécnico, no me interesan otras universidades, me interesan y hoy. Yo creo que eso es muy importante. Y bueno, como nuestra mesa de análisis se presta para el debate, pues, o sea, ni te voy a hacer sugerencias. Tu enfoque es el fútbol americano y es el fútbol americano colegial. Te invito a que reflexiones por qué no el poli. Entonces, permite, no es momento para debatir. Sí, claro. ¿Ya? Pero si yo sé que tu canal es de fútbol americano colegial y me encuentro con la parcialidad que solamente es de la UNAM, pues entonces que le pongan, ¿verdad? Canal, YouTube, sí, fútbol americano colegial, exclusivamente UNAM, ¿ya? Porque no cerrarse a la posibilidad de que otros públicos, porque mi corazón solamente está con la UNAM, perdón, pero sí, no, adelante, doctor. Sí, y de hecho así yo está inscrito ahí en mis videos, que mi canal es Información Novio, pues tratamos información de otros tipos cuando se trata, pero yo siento que desde mi enfoque, pues cada institución tiene su afición, cada institución tiene su gente, muy respetables, queréis, y grandes amigos en todas las instituciones, como el Politécnico, como la Autónoma de Nuevo Que quizás fue una de las no preguntas que no le hiciste a Raúl Alegre, ¿verdad? Quien en México él prefería, porque su corazón a lo mejor nada más le llamaba, lo cual fue muy acertado de tu parte. En ningún momento le preguntaste qué opinaba ni de Pumas ni de Burros. Exacto. Está bien. Sí, y eso yo creo que lo que nosotros, en lo personal a mí me gusta, no salirnos de una temática, sí tener abiertos. De hecho, estamos preparando por ahí otra serie de podcast que vamos ya aquí con el profe también. Y eso es muy importante. Pues, doctor, profesor, pues interesantes temas. Sus redes sociales, nuevamente, lo que me gusta es poder generar contenidos también, tratar con personas tan interesantes como el doctor. Maravillosa la explicación de la inflación, doctor. Le va a servir mucho a la gente estos temas. Ojalá y sí. No tienen que ser temas técnicos, aburridos, sino usted lo hizo maravillosamente.
claro para la gente, para que la gente se inmiscuya en esto. Vuelvo a decir, a mí lo que me interesa es generar esa parte de, ok, no tuviste la posibilidad de estudiar, eso no te limita a que escuches a Claro, Raimundo Tenorio y se te quede algo, etcétera, etcétera. sí, ya lo creo, cómo no. Bueno, pues muchas gracias, maestro Cristian, muchas gracias, Fernando. Raimundo Tenorio Aguilar, su servidor, mi red social es Twitter, @Raimundo Tenorio. Y bueno, pues también me pueden ver y escuchar los martes y sábados a las 6 de la tarde en el canal 34.2 de Televisión Abierta, TV Mexiquense, Cuentas Claras. Profesor. Muchas gracias. También a mí me pueden buscar en Twitter, @CristianRSM, y en Facebook mi nombre, Cristian Roberto Salazar Montiel, para debatir y debatir duro. Y debatir como se debe. Y yo para cerrar sí quiero terminar con esta reflexión. Sí, las redes sociales son muy importantes, han sido un vehículo y una herramienta muy importante, pero hay que utilizarlas con responsabilidad. Porque sí, también no podemos. Estamos viendo un caso esta semana de pero no es exclusivo de las redes, Fer. Todo sí, hay que hacer. sí, pero en este caso, dirigiéndonos, sentándonos en las redes, es el problema que hubo con esta chica. Está bueno el debate, doctor, está bueno el debate. Fíjese que la youtuber tuiteó que ella no es la que hizo el ilícito, que ella no es la Violeta, que ella no es, pero que está ahí porque cometió alguna infracción, lo que sea. Pero sí está, yo creo que vale la pena reflexionar. ¿Qué es peor? ¿Hay que ir por el violador o por la youtuber que pasó el video? Es interesante el debate. Interesante porque sí, digo, yo tuve la precaución de seguir y sí, ella acepta que tiene posesión de un video, pero bueno, su responsabilidad y le llamó la atención. Pues aquí nos siguen en Twitter, en Ecopolitics7, @fingers, 5 números 2, y en todas nuestras redes sociales estamos para servirles y de verdad, sí, muy agradecidos con sus aportaciones, con sus temas. La gente nos ha aportado mucho, ya bajaron un poquito las confrontaciones, qué bueno. Y sugiérannos temas claro, que quieran ustedes escuchar. Claro. Si no sabemos, no lo vamos a inventar, ¿verdad? Averiguamos, estudiamos y lo conversamos con ustedes. Claro, y aquí, por favor, señores de nuestro auditorio, sigan a dos personajes importantes, catedráticos de dos de las universidades más importantes de este país. Aprovechen esta oportunidad de gente que sí sabe, que no inventa. Muy buenas tardes a todos, a sus órdenes.